Bien, buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Un nuevo día domingo donde nos reunimos virtualmente para aprender de la palabra de Dios, para poder ser animados, exhortados con las Escrituras, y es un tiempo en el cual podemos aprovechar también ahí para ser fortalecidos en nuestra fe en tiempos de prueba, hermanos. Bueno, también quisiera hacer un paréntesis para saludar a las madres de nuestra iglesia. Que el Señor las bendiga, que puedan disfrutar de este día. Disfruten también las que tienen la posibilidad de estar con sus hijos. Pasen un buen tiempo, coman bien y sigan mostrando también esa piedad que deben mostrar las madres también a sus hijos. Así que, feliz día, madres. El Señor las bendiga. En especial también a mi madre, si está viendo este video. Dios te bendiga, mamá. Espero ahí poder verte ya posterior a lo que es esta cuarentena. Bien, hermanos, yo creo que vaya conmigo en Salmo 105. Quisiera mostrarles aquí algo. Déjenme asegurarme aquí. Ok. Estaba asegurándome si estaba grabando, si está grabando. Vaya al Salmo 105, hermanos. Vamos a ahí concentrarnos un poquito desde el versículo 16 en adelante. El Salmo 105, dentro de todo, es un salmo que habla pedagógicamente también de lo que son estas maravillas y proezas que Dios ha hecho con su pueblo. Específicamente es un salmo que también da imperativos a poder también buscar a Dios, a poder también reconocer lo que Él ha hecho con su pueblo, específicamente con la nación de Israel. Es un salmo también que refleja la fidelidad de Dios también, ya sea a los patriarcas, ya sea a José, que va a ser el personaje central de lo que es este sermón. También la fidelidad que muestra a Moisés, la fidelidad que muestra también a Israel en la tierra de Egipto, también la fidelidad de Dios a Israel en el desierto, y la fidelidad de Dios en relación a lo que es también el entrar a la tierra de Canaán, que está todo vinculado a lo que es el pacto también que Él había hecho con Abraham, un pacto del cual también sabemos que fue también un juramento a Isaac, y a la vez también ese mismo juramento, ese mismo pacto, lo estableció también a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, hermanos. Sí, obviamente que hablando de pacto vamos a ver también la temática general en cuanto a la fidelidad de Dios también para con su pueblo, únicamente porque es fiel a su pacto. Sí, eso es a grandes rasgos lo que es el tema general de lo que es el Salmo 105. Pero yo no voy a estar viendo la totalidad del contenido del Salmo 105, sino que voy a estar, como señalé, haciendo un énfasis en lo que es la vida de José, como se expresa acá desde el versículo 16 al versículo 22. Quisiera tocarles lo que es el tema de las pruebas, y a la vez también lo que es la salida de las pruebas para la gloria de Dios. El sermón se titula Las pruebas y las salidas de las pruebas para la gloria de Dios, o pruebas, la prueba y la salida para la gloria de Dios. Para que ahí considere también lo que es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, déjenme leerla desde el versículo 16 en adelante. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Bien, hermanos, antes de llegar hasta este punto en el cual vemos también una prueba específica a la familia de Jacob y a la vez también la prueba específica también dada a José, yo quisiera que pudiésemos también atender a lo que es el contenido anterior.
en el contenido anterior a lo que es este texto que leí, únicamente podemos ver lo que es su mandato a la alabanza a Dios por las proezas y las maravillas que Él ha hecho con su pueblo. A su vez también se muestra lo que es la fidelidad de Dios para con lo que son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, Él también, dentro de lo que es el pacto que había hecho para con ellos, específicamente partiendo por Abraham, era de que Él mismo iba a salvaguardar también a sus patriarcas. En lo que es el versículo 14 dice que no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Y ahí vemos también un cierto grado de protección también que tenía el Señor para con sus patriarcas, en este caso Abraham, Isaac y Jacob, mostrando también su fidelidad a ellos, también salvaguardándonos también de otras personas que probablemente causasen agravio también a ellos. Y a la vez también en el 15 señala, no toquéis, dijo, a mis ungidos, y es como una advertencia también a estos hombres. No trates de ungir, o no trates de hablar mal, o no trates tampoco de tocar a mis ungidos. ¿Y quiénes son estos ungidos? Bueno, sus patriarcas, los escogidos por Dios con un propósito específico. Y debía llevarse a cabo eso también. Por lo tanto, dentro de lo que es esta advertencia a estos reyes, Él les dice que no toquen a sus ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando señala de no hacer mal a sus profetas, está hablando también de los patriarcas, pero en el aspecto de lo que es su representación de Dios en su desenvolvimiento de la vida. Es como señala a los patriarcas como profetas en el aspecto de lo que es que representan en donde ellos están. De hecho, el Génesis capítulo 20 también llama a Abraham profeta, obviamente mostrando lo que es esa área en relación a representar a Dios en donde está. ¿Sí? Por lo tanto, ya se puede ver también lo que es un contexto anterior a los versículos que vimos de lo que es protección, de lo que es cuidado y de lo que es también cumplir también con su pacto para con ellos y mostrarse también fieles a los patriarcas. Y dentro de todo, en el versículo 16 en adelante ya podemos ver también lo que es quizás el inicio de pruebas o el inicio de lo que es la prueba a la familia de Jacob. Si usted se da cuenta, en los tiempos de Jacob y los 12 patriarcas, que eran también los jefes de las 12 tribus de Israel, en ese tiempo, hermanos, únicamente eran 75 personas aproximadamente, no eran una nación numerosa, sino que eran los inicios de Israel como familia, y a esa familia de 75 personas que componían también lo que era la descendencia de Israel, podemos ver a la luz del versículo 16 de que ellos fueron probados. Y esa prueba únicamente procedente de Dios era con el propósito de que ellos salieran aprobados y a su vez también pudieran observar lo que es la gloria de Dios sacándoles de lo que es esa prueba. Y específicamente acá podemos ver lo que es el tipo de prueba que le pone a la familia de Israel, que está relacionado con lo que es la hambruna. Versículo 16 dijo, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y eso es lo que permite Dios en el tiempo de el patriarca Israel, en el tiempo en el cual también podemos ver de que la tierra dejó de producir lo que es la materia prima para el alimento, y dentro de todo comenzó a haber hambruna para la familia también ahí de Israel, o iba a haber un tiempo en el cual iba a haber una grande hambre, y
obviamente era necesario también ahí, de cierto modo, salvaguardarles de eso también, pero antes de eso, obviamente debían ser pasados por esa prueba. Dice también en el versículo 16 que quebrantó todo sustento de pan, todo. Por lo tanto, ya se veía difícil el panorama en relación a lo que es también recibir los nutrientes necesarios también para la vida normal que debían tener también los patriarcas y su familia. Y esto únicamente por voluntad soberana de Dios. Dios permitió eso. También usted puede ver ahí el aspecto de la soberanía de Dios trayendo esta hambre también a Israel, que obviamente es con un propósito único de glorificar su nombre. También en relación a lo que es esa hambre, hermanos, también hay definiciones a modo del servicio de lo que es un servidor, valga la redundancia. El servicio de un servidor, que en este caso es el hambre, que sirve a su amo, que es Dios. Lo digo de esta manera, es en obediencia al decreto de Dios de hambruna a Israel, es que esa hambruna obedece a lo que decreta Dios, determina Dios para probar a la familia de Israel. De esa manera también lo expresan algunos hombres también en relación a que el hambre presta su servicio a Dios para que de cierto modo sea aprobada la familia de Israel. Ahora, eso no queda ahí. Usted bien sabe que siendo Dios, un Dios que cumple sus promesas, que cumple su pacto, obviamente no iba a hacer perecer a Israel por el hambre, así que pone manos a la obra, y lo que hace es, antes de que esa hambruna llegase, lo que hace Dios es enviar a un hombre para que pudiese también intervenir, guiado por Dios en relación a salvaguardarles del hambre. Y en el versículo 17 podemos ver de que Dios envió un varón delante de ellos, a José. Y me detengo ahí. De hecho, este varón, hermanos, fue enviado por Dios para poder también enviarlo a Egipto, y desde Egipto también rescatar a la familia de Israel de lo que es el hambre. Por lo tanto, es puesto delante de ellos con el propósito también de poder también dar la salida a ese tiempo difícil de hambruna que iban a experimentar. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Y bueno, ya usted bien sabe, desde ahí podemos nosotros también desarrollar lo que es en detalles la vida de José. De cierto modo, él era el preferido de Israel. A su vez, al ser el preferido de Israel, Jacob, sus hermanos le envidiaban, incluso le aborrecían, y ellos mismos también expresaban esa envidia y ese aborrecimiento a José, de manera que él también lo notaba. A su vez, ya sabemos que dentro de lo que es este mal que ellos también tenían en contra de José, los llevó al punto también de pensar matar a su hermano y atribuir que había sido muerto por algún lobo o por alguna bestia. Y ya sabemos, hermanos, de que esas maquinaciones no fueron llevadas a cabo, pero sí, obviamente sabemos que ellos pensaron también a ese grado también de odio en contra de su hermano, que gracias a Dios no fue así. De hecho, la determinación de los hermanos de José específicamente fue de venderlo como esclavo a los ismaelitas y luego llevarle la túnica también ensangrentada a su padre y decirle también de que él había muerto por una mala bestia. Eso fue lo que sucedió. José fue vendido a los ismaelitas llegaron a Egipto, y en Egipto,
José es vendido a Potifar y es un esclavo de Potifar. ¿Sí? Y eso es lo que quiere aquí expresar el texto en el versículo 17, que fue vendido por siervo, fue vendido como esclavo, hermanos, a Potifar. Dentro de todo este evento, hermanos, es un evento que aquí considera el Salmo 105 también como importante también. De hecho, yo también pudiese también dar aspectos de lo que es lo característico de José en relación a lo que es su estadía como esclavo en la casa de Potifar. De hecho, dése cuenta que es un tiempo de prueba también para José. A pesar de que él era un joven próspero en la casa de Potifar, y de hecho Potifar era prosperado únicamente porque él era próspero y porque Jehová estaba con él, aún así no es predominante las características administrativas de José en el tiempo en el cual también él mismo estuvo a cargo de la casa de Potifar. No es algo predominante la característica de inteligencia, de noción también administrativa, de noción de planificación, dirección, control. No es predominante en la historia del Génesis, sino que lo que predomina es que José era prosperado y Potifar era prosperado porque Jehová estaba con José. Y eso es algo determinante. De hecho, el mismo Esteban también expresa esa frase en Hechos capítulo 7. Si usted se da cuenta, en el versículo 9 en adelante dice, esto es el discurso también de Esteban, es la predicación también antes de su muerte. Y él también hace alusión a lo que es la vida de José en parte y de cierto modo también toca lo que es este suceso de lo que es la venta de José a los ismaelitas, pero también destaca lo que es la frase de que Dios estaba con José. Hechos capítulo 7, versículo 9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Bueno, el punto acá en el cual quiero también encerrar lo que es también aquello característico en la vida de José era no su inteligencia, no su sabiduría, no su inteligencia, sino que específicamente de que Jehová, Dios, estaba con él. Y qué bueno el poder también considerar de que Jehová estaba con él en el tiempo de prueba. ¿Sí? Bueno, este es el versículo 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Y ya sabemos que él siendo esclavo también mostró lo que es esa característica predominante, la cual era únicamente de que él no estaba solo, sino que Jehová estaba con él y de esa manera Potifar y su casa era prosperada. Versículo 18, vemos otro aspecto de una prueba también dada a José, o dentro de lo que es el inicio de la prueba, un escalón en descendencia a otra prueba, que fue el tiempo del encarcelamiento de José. Y aquí en el versículo 18 nos da algunos detalles también de lo que fue un sufrimiento físico también que experimentó José estando en la cárcel. En el versículo 18 dice que a José le afligieron sus pies con grillos. ¿Qué significa eso, hermanos? Esto es una expresión poética de lo que es el sufrimiento en la cárcel. Es una expresión también metafórica de lo que es la experiencia de la cárcel. Y José la vivió. Pusieron grilletes, esa es la palabra más apropiada a usar, pusieron grilletes en sus piernas, que son tipo esposas antiguas, en sus pies, y de cierto modo su movilidad no era muy buena que digamos. De hecho estaba unida a una cadena y también a un arco de fierro, por lo tanto estaba un poco inmovilizado también en el tiempo que estuvo encarcelado y obviamente eso, según el texto acá, causó sufrimiento también a José. Él sufrió los dolores del encarcelamiento, ya sea físico y también siendo privado de libertad. Ahora,
lo característico que yo quiero destacar de José en ese tiempo que estuvo en la cárcel es también lo que señala el Génesis en el capítulo 39, versículo 21 en adelante, de que nuevamente se da a conocer lo que es esta frase, de que Dios estaba con él, hermanos, en Génesis capítulo 39. Se va a dar cuenta usted, hermanos, que desde el versículo 21 adelante, pero Jehová estaba con José. Esto es en el contexto de José en la cárcel, hermanos, en lo que es un escalón descendiente a lo que es la humillación. Pero el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Nuevamente se va a dar cuenta, y bueno, es bastante claro el texto de que las características también administrativas son notorias también acá, pero la que es preeminente dentro de lo que es la administración de José en el tiempo que estuvo en la cárcel era de que Jehová estaba con él. Dios estaba con él y por lo tanto él era prosperado por causa de Dios. Únicamente ahí vemos lo que es la fuente, la raíz también de lo que es la prosperidad de José en tiempos de prueba, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Es algo de lo cual también puede a nosotros también impulsarnos también a considerar, hermanos, que en estas pruebas que estaba experimentando José, él aún así se mantuvo fiel a Dios y mostraba lo que era la característica también de que no estaba solo, sino que Dios estaba con él en tiempos de prueba, en tiempos que él era esclavo y en tiempos también que él estuvo preso, hermanos. Y bueno, eso da para pensar, da para también meditar, da también para reflexionar también en nuestras vidas y decir, estando bajo la prueba, qué es lo que realmente predomina en mi vida. El que Dios esté conmigo o que realmente tengo las capacidades administrativas para poder salir de esta prueba independiente de Dios. En el caso de José, hubo ambas. Hubieron características administrativas, pero no fueron predominantes, sino lo que predominó era que Jehová estaba con él, ¿no? Y eso es hermoso, es algo también digno de imitar, digno también de tener un sentir como lo tenía José. Bueno, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, y ya di detalles en el Génesis 39 de lo que sucedió también en la cárcel, pero hasta ahí podemos llegar en relación a lo que es la prueba dada a José, que honra a Dios en medio de la prueba. Ahora, desde el versículo 19 vemos lo que es la salida de la prueba, la exaltación, como se le conoce, de José. Dios exalta a José. Pero específicamente yo lo defino de esta manera, que Dios le da la salida a José, que en tiempos de resistencia también en la prueba, él también ahora puede experimentar también lo que es el auxilio de Dios y lo pone en un puesto que es bastante alto, hermanos. Versículo 19. Eso sucede en relación a la cárcel hasta la hora que se cumplió su palabra. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Y este es otro detalle, hermanos. No es un detalle específico que podemos ver en Génesis, pero aquí ya claramente podemos nosotros interpretar este versículo a modo de lo que es también esa predicción en el sueño que tuvo el mismo José también, respecto a lo que iba a ser también él estando por sobre sus hermanos. ¿Se acuerdan que uno de los sueños fue ese? En el cual también había crecido también su mata
también ahí de paja, se pudiese decir. Yo voy allá a Génesis capítulo 37, mejor para ser más certeros en cuanto a la explicación también de su sueño. Versículo 5 del capítulo 37 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y es interesante, hermanos, porque en la versión de las Américas, ese versículo, el 19, dice que hasta que su predicción se cumplió. ¿Y qué predicción? Bueno, lo que él señaló en lo que es este sueño que leíamos en el Génesis capítulo 37, y que realmente, hermanos, es ahora el comienzo de lo que es el cumplimiento de eso que había sido predicho también por él, y que obviamente es algo que procedía de Dios, porque sabemos que el sueño que él había tenido era una comunicación de Dios para con él, y que posterior a aquello ahora podía verse en cumplimiento en el tiempo en el cual es sacado de la cárcel. Hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Qué palabra? La predicción que tuvo José. Otro aspecto ahí también está relacionado a lo que es también que se cumplió su palabra, o que se cumplió su predicción en relación al cumplimiento de los sueños que habían tenido el copero y el panadero. Y si uno también va a lo que es ese punto, el dar la noticia a Faraón respecto a lo que había sucedido en esa predicción o interpretación del sueño que había dado al copero y al panadero, fue que el copero le notificó a Faraón lo que había sucedido, y él mandó a llamar a José. Él lo sacó de la cárcel para poder también hacer uso de lo que es su servicio de interpretar sueños, y de esa manera también vemos lo que es el inicio de la exaltación de José. De cualquier manera, hermanos, ya sea en su predicción en cuanto a lo que era su exaltación, porque su manojo era superior y los manojos de sus hermanos también se rendían ante él, puede ser algo que realmente menciona el inicio de lo que es su exaltación, y también lo relacionado a lo que es el sueño que también tuvieron el panadero y el copero, del cual también el mismo José interpretó y se cumplió la profecía, o se cumplió lo que es ese sueño, y ahora se lo notificaba a Faraón, y Faraón requería de él para posterior exaltar. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. O sea, aquí mismo también atribuye de que esa predicción procedía de Dios. El dicho de Jehová, ¿qué es lo que dijo Dios? Bueno, que él iba a ser exaltado, y lo dijo por medio de lo que es el sueño que había recibido el mismo José. Por eso que ese aspecto también es bastante más clarificador, hermanos, en relación a lo que es aquello que había soñado y que le había dicho a sus hermanos, y que era una comunicación de Dios a José, y que ahora ya se estaba llevando a cabo. Bueno, ahora no iba a llevarse a cabo inmediatamente, en el sentido de que José soñó que él iba a ser también exaltado, y que posterior directamente ya iba a pasar a lo que es ese punto, sino que antes de eso vino la prueba. Él fue probado por Dios, y podemos darnos cuenta de que fue así, hermanos. Ya vimos características de la prueba. Antes de lo que era su exaltación, él debía ser probado, y así fue. Por lo tanto, esa prueba también traía un propósito,
Y ese propósito era también para la gloria de Dios. La salida también de lo que es esa prueba con exaltación también cumplía un propósito de glorificar a Dios. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que ahora ya estando en una posición también de gobernante segundo después de Faraón, ahora ya podía el pueblo de Israel, específicamente la familia de Israel, ser salvaguardada de lo que es el hambre. No iban a morir de hambre, hermanos, únicamente porque Dios así lo quiso, lo determinó y utilizó también lo que es estas pruebas, esta exaltación para que sea glorificado su nombre en lo que es también el salvaguardar a Israel de la hambruna. Y de esa manera también seguía cumpliendo con su pacto. Y él cumplía con su pacto. No iba a perecer la descendencia de Abraham. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Específicamente el ejemplo de José es bastante claro en lo que veíamos en estos versículos. José fue probado. De hecho, partimos primeramente con lo que es la prueba de la familia de Israel, pero Dios también puso un varón delante de ellos, el cual era José. Y ese José, hermanos, hijo de Jacob, fue directamente vendido, o primeramente dentro de lo que es la prueba que él recibió, fue vendido como esclavo. La característica en el tiempo de su esclavitud era de que Jehová estaba con él. Posterior a eso, el mismo José también fue encarcelado, y ya vemos también que aquí el texto señaló de que fueron puestos grilletes en sus pies, por lo tanto también sufrió lo que es el experimentar la vida en la cárcel. Pero aún así también destacábamos, según el Génesis, de que Jehová estaba con él y le hacía próspero también en la cárcel. Siendo esclavo, siendo preso, Jehová estaba con él. Y fue esa la característica predominante en lo que es este tiempo de prueba en la vida de José, hermanos. No fue su capacidad administrativa, como señalé, no fue tampoco su capacidad también de resolución de problemas en cuanto a lo que es también el orden, dirección, planificación, control de lo que es la casa de Potifar y los presos, sino que directamente era predominante lo que es el gobierno de Dios en su vida, porque Dios estaba con él en tiempo de la prueba. Ya sabemos que afligieron sus pies con grilletes, en la cárcel fue puesta su persona. Ya vimos también que lo predominante ahí fue que Dios estaba con él, y hasta ahí nomás. Llega un punto en el cual ahora es tiempo de exaltarle, y esa exaltación obviamente es por lo que es el cumplimiento de lo que él había predicho por medio de su sueño, que lo atribuyó también como una comunicación de Dios. Dios comunicó también lo que iba a suceder con José, y obviamente ese José también consideró de que era algo que procedía de Dios, y obviamente no iba a ser instantáneo, inmediato, sino que había un proceso antes de, y ese proceso era lo que es la prueba. Se cumplió lo que predijo José, pero el dicho de Jehová lo probó. Y vemos también que previo a lo que es su exaltación tenía que haber una prueba, y esa prueba fue también para la gloria de Dios, y la salida, lo cual es la exaltación de José, también era para la gloria de Dios. Y obviamente vemos que eso únicamente lo pone en el centro también, porque todo lo sucedido, hermanos, en lo que es la vida de José, todo lo sucedido también en torno a la interpretación de sueños y la exaltación también de José, era con un propósito que nosotros pudiésemos entender. No que José fuera un gran hombre, no que José también tenía grandes capacidades, sino que Dios realmente muestra su gloria también y sus maravillas y proezas por medio de lo que es el salvaguardar a su pueblo también, utilizando todo esto, hermanos, y no morir de hambre Israel en tiempos donde la tierra había
dejado de producir su pan, su alimento, hermanos. Es para la gloria de Dios, no para la gloria de José, sino para la gloria de Dios. ¿Sí? No, ya nos dimos cuenta ahí que las pruebas son para la gloria de Dios, la salida de las pruebas son para la gloria de Dios, todo es para la gloria de Dios. Y debemos entender también que debemos tener una actitud como la tuvo José, debemos reflejar a Dios y que, bueno, en este tiempo también de crisis que estamos viviendo, de prueba también bastante grande, lo característico en nosotros debe ser que realmente Dios está con nosotros y de cierto modo en la prueba glorificarle y en la salida también glorificarle. Así que gracias por su tiempo, hermanos, el Señor les bendiga y estamos ahí comunicándonos por medio de WhatsApp, cualquier noticia, avísenos, si hay algún aviso, alguna petición de oración. Este jueves nuevamente seguimos con lo que es la reunión de oración virtual y el resto también de las reuniones, los jóvenes también, lo que es su tiempo también ahí con el Zoom, los sábados también con la escuela dominical y los domingos ya con el tiempo de alabanza y predicación. Dios les bendiga.